Hola a todos. En este ejercicio nos dice que tenemos un hilo semicircular de radio R con una densidad lineal de carga lambda que es constante y positiva, y nos pide que obtengamos la expresión del campo eléctrico creado por el hilo en el centro de ese hilo semicircular. Es decir, el punto O estaría situado aquí. Ese sería el punto O. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el campo eléctrico? El campo electrostático, en este caso, es igual, el campo electrostático es igual a la fuerza ejercida por una carga partido de la carga partido de una de las cargas que tenemos en las fuerzas. Es decir, el campo electrostático es igual a K por la carga que genera ese campo electrostático partido de R cuadrado, y por otro lado el campo electrostático es una magnitud vectorial. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo ese vector unitario, ese vector director del campo electrostático. Ese mismo vector que teníamos en el caso de las fuerzas. Muy bien. En el caso de tener una fuerza puntual, se puede calcular, si tenemos una fuerza puntual, es fácil calcular en un determinado punto cuál es, sobre otra carga, es fácil calcular la fuerza, o si no tenemos otra carga, simplemente si tengo una carga puntual, a una distancia R, determinar cuál es su campo electrostático. Eso es sencillo. Pero ahora lo que tengo no es una carga puntual, sino que es un hilo. Digamos que es como una consecución de cargas en todo el hilo. O sea, todo el hilo está cargado positivamente. Entonces tendríamos que hacer una suma de todos los segmentos del hilo. ¿Y eso qué significa? Eso significa hacer una integral en toda la longitud. Es decir, cada uno de los segmentos, como este diferencial de S, ese diferencial de longitud, está produciendo un diferencial de campo sobre ese punto O. Si sumo todos los diferenciales de campo que ejercen cada uno de los segmentos del hilo, obtendré el campo total sobre ese punto O. Pero claro, aquí para hacer la integral no me voy a quedar con un diferencial de carga, que sería lo que tiene cada segmento, no me voy a quedar con un diferencial de carga, sino que lo que voy a integrar, en lugar de integrar en función de la carga, diferencial de carga, voy a integrar en función de la longitud. Es decir, voy a decir que el diferencial de carga es igual a lambda por diferencial de longitud. Y voy a integrar la longitud. De tal manera que si la carga está dada en coulombios, lambda es una unidad de carga por unidad de longitud, es decir, coulombios partido por metro, carga por unidad de longitud, por diferencial de L, que es una longitud, es decir, metros. En este caso, lo que vamos a tener es que el diferencial de E, que es una magnitud vectorial, va a ser, por tanto, igual a K por el diferencial de Q, que me está generando ese campo diferencial de E, dividido entre R cuadrado por el vector director. Ahora bien, como os he dicho, no voy a quedarme con diferencial de Q, no voy a integrar en función del diferencial de Q, sino que voy a sustituir diferencial de Q por lambda diferencial de L y voy a integrar la longitud. De tal manera que esto sería igual a K por lambda diferencial de L partido de R cuadrado U sub R vector director. Y esta sí que es la expresión que tengo que integrar. En cualquier caso, esta magnitud vectorial diferencial de E, como veis, para cada uno de los segmentos va a ir cambiando su orientación. Este segmento que tenemos representado en el esquema, este segmento diferencial de S, está produciendo un diferencial de E con esa dirección. Pero habrá otro por aquí que producirá un diferencial de E con esta otra dirección. Y otro diferencial de L que producirá un diferencial de E con esta dirección. Y otro por aquí que producirá un diferencial de E con esta dirección. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que las componentes en el eje Y, va a haber componentes positivas, componentes negativas, las componentes en el eje Y se van a anular. Vamos teniendo sobre el punto O, vamos teniendo componentes de E que se anulan, su componente vertical, que tiene componente horizontal
componente en el eje X y componente en el eje Y, las componentes en el eje Y se van a anular 2 a 2, debido a la simetría del problema. De tal manera que podemos decir que el campo en el eje Y es igual a 0. Podemos decir que el campo en el eje Y es a 0 por simetría. Por simetría. Y entonces el problema se reduce a calcular cuál es el campo en el eje X. Y en el eje X, que sí que es distinto de 0, hay que hacer la suma de la contribución de cada elemento diferencial de S, o diferencial de L. Cuando hablo de diferencial de S, diferencial de L, es lo mismo, es un diferencial de recorrido o de longitud. Tenemos que hacer la contribución de todos esos diferenciales de L. Es decir, que el diferencial del campo en el eje X va a ser igual al módulo del diferencial del campo. Esta flecha ya la puedo borrar, puesto que estoy en el eje X únicamente. Va a ser igual al módulo del campo, el diferencial de campo, por el coseno de tita. ¿Por qué por el coseno de tita? Porque si esto es tita, si este ángulo es tita, como estamos viendo en el dibujo, vamos a representarlo aquí también. Si este ángulo es tita, es el ángulo que tenía aquí representado en ese esquema, este ángulo, este también es tita, y la componente horizontal sería el vector E por el coseno de ese ángulo tita. De tal manera que tengo que la componente en el eje X es el vector E por el coseno de tita. Y esto es igual a, el módulo sería K por lambda, K por lambda por diferencial de L partido de R cuadrado, ese sería el módulo, por el coseno de tita. Así puedo determinar cuánto vale el diferencial de X. Ahora tengo que integrar esta expresión. Para integrarla voy a hacer un cambio más sobre esta expresión. Y es que voy a considerar que diferencial de L, esa diferencial de longitud, porque ahora mismo cuando observo esta integral, claro, yo lo que quiero hacer es obtener la integral de diferencial de X, va a ser igual a la integral de K por lambda diferencial de L partido de R cuadrado por el coseno de tita. Pero claro, en esta integral de la derecha, hay varias cosas que están cambiando. Diferencial de L va cambiando porque voy recorriendo todo el hilo semicircular, y la tita también va cambiando porque partimos de una tita de pi medios y tenemos que ir recorriendo hasta una tita de menos pi medios. Va cambiando. Siendo tita igual a 0, el horizontal. Pues lo primero que vamos a hacer, como tenemos dos cosas cambiando, que van variando, que es el diferencial de L y la tita, vamos a poner un cambio de variable, que es que el diferencial de L es igual al radio por el ángulo. Y así ya pongo diferencial de L en función del ángulo y me cargo esa variable de integración. De tal manera que lo que tendríamos podría ser la integral de diferencial de X es igual a la integral de K por lambda por R diferencial de tita partido de R cuadrado. R tiene que ser siempre igual, minúscula, mayúscula. Estoy poniendo la minúscula. R
lambda R diferencial de tita partido de R cuadrado por el coseno de tita. Puedo sacar lo que es constante de la integral. Bueno, aquí ya se me iría la integral. Me quedaría E en el eje X es igual a K por lambda, que es constante. La R también es constante. R del numerador y R del denominador se nos van. Nos quedaría por la integral de el coseno de tita, diferencial de tita, integrando desde menos pi medios hasta pi medios. Como hay simetría, voy a integrar solo la mitad, de tal manera que esto se puede sustituir por K lambda partido de R por 2 veces la integral de 0 a pi medios de coseno de tita por diferencial de tita. Es decir, en vez de integrar, tengo esta circunferencia, esta semicircunferencia, en vez de integrar toda esta longitud, todo este ángulo, mejor dicho, lo que voy a hacer es integrar únicamente este de aquí y multiplicar el resultado por 2. Bueno, pues nos acercamos ya al resultado final, que nos dice que EX será igual a 2K lambda partido de R por el seno de tita implementado entre 0 y pi medios, o lo que es lo mismo, la E total, el campo total que voy a tener va a ser igual al campo únicamente en el eje X, y que es igual a 2K lambda partido de R por seno de pi medios menos seno de 0, seno de 0 es igual a 0, por lo tanto, el campo total, E total, será igual a 2K lambda partido de R en el eje Y. Solo teníamos componente X, por lo tanto, ese campo va a estar solo en el eje X, por lo tanto multiplico por el vector director Y. Y en unidades, Newton partido de Coulomb.